Mamá rompió en llanto. Amalia, el ama de llaves de mi abuelo, la había llamado para contarle la terrible noticia. Don Fausto, su padre, se había quitado la vida, lanzándose desde la ventana de su habitación. Lo conocí cuando cumplí 5 años. Luego lo volví a ver en el funeral de la abuela. Lloraba sobre su ataúd y le pedía perdón por abandonarla. Sus ojos verdes de mirada enigmática me observaban minuciosamente como si leyeran mi mente. Después desapareció de nuestras vidas. «Simón, apúrate, tenemos que ir a casa de mi padre», me dijo mamá. La casa quedaba en las afueras de la ciudad, donde vivía hacía 20 años. Cuando llegamos, quedé sorprendido al ver aquella antigua y elegante mansión. Una patrulla estaba estacionada en la entrada principal. Amalia nos abrió la puerta desconsolada. Luego, un policía se acercó a nosotros. «¿Es usted la hija del señor Montalbán?» «Sí», respondió mi madre. «¿Sabe si su padre tenía algún enemigo?» «No lo veo desde hace 10 años. Perdí todo contacto con él. Además, dijeron que había sido un suicidio», continuó un poco inquieta. «Todavía no sabemos las verdaderas causas de su muerte. Habrá una investigación». Mientras tanto, yo observaba impresionado los cuadros impresionistas que adornaban las paredes de la sala, cuyo piso de ajedrez sostenía un piano de cola muy fino. Subí las blancas escaleras de mármol y en el segundo piso vi 3 habitaciones. La primera era la biblioteca del abuelo, ocupada por libros muy antiguos. De repente sentí escalofrío y una extraña pesadez en el aire. Escuché unos pasos en el 3er piso. Subí las escaleras y llegué a un ático lleno de cajas polvorientas. Una de ellas llamó mi atención. Estaba envuelta en cinta de enmascarar transparente y en marcador negro se leía: «Para Simón Montalbán». Nervioso, saqué de mi bolsillo izquierdo la pequeña navaja que me había regalado papá cuando fuimos a acampar el verano pasado. La abrí y me sorprendí al ver velas blancas, un pantalón, una camisa negra, un crucifijo, 2 altares de bóveda, una bolsa de sal marina, un espejo, un libro, incienso, carbón y un frasco con agua. En el fondo había un sobre. Impactado lo abrí y comencé a leer lo que decía: «Querido Simón, para cuando leas esta carta, si es que la encuentras, habré dejado de existir. Siempre quise que formaras parte de mi vida, pero por razones de seguridad he tenido que alejarme de ustedes para protegerlos. Desde muy pequeño era sensible a todo lo paranormal, algo que heredé de tu bisabuela Ana. Antes de morir, mi madre me hizo prometerle que iba a continuar con su misión: limpiar las casas poseídas por espíritus malignos. Desde que te conocí, supe que tenías el mismo don. Espero no equivocarme. Ahora soy yo quien te pide que continúes con el legado de tu bisabuela, pues muchas energías oscuras buscan teñir nuestras almas de maldad. Quienes tenemos dones, debemos utilizarlos para el beneficio de la humanidad. De lo contrario, no habremos cumplido con nuestra tarea. Ese es mi gran secreto. En la caja hay un libro que te enseñará a purificar los espacios. Es importante que lo leas varias veces y cuando te sientas preparado, los casos llegarán por sí solos.
hijos. No podía creer lo que estaba leyendo. Impactado, salí corriendo de aquel viejo ático y accidentalmente entré en la habitación del abuelo. Un olor pestilente impregnaba el lugar. Al asomarme a la ventana, vi en el prado el cuerpo inerte, tapado con una sábana blanca. Allí estaba mamá, identificando a su padre. Minutos después, llegó la ambulancia para recoger el cadáver. 2 hombres lo subieron al vehículo y se marcharon rápidamente. De repente sonó el timbre. Era el abogado de mi abuelo. El ama de llaves lo acompañó a la sala, donde se encontraba mi madre. Mucho gusto, Silvano Domínguez. He sido el abogado de su padre por mucho tiempo y además su mejor amigo. Tengo algo que entregarle. De su portafolio negro sacó el testamento que había escrito desde hacía varios años, donde nos heredaba todos sus bienes a mi madre y a mí. No quiero recibir nada de ese hombre, exclamó mamá muy enojada. Él siempre pensaba en ustedes. Cuando nos hicimos amigos, me contó que se había marchado para que nada malo les ocurriera. Nunca me explicó la razón, ni tampoco me atreví a preguntarle, dijo aquel hombre robusto y de baja estatura. Mi madre lo miró incrédula. Sin embargo, tiempo después logró convencerla de firmar el documento. Después regresamos a casa. A la semana siguiente nos mudamos a la mansión, pero la extraña energía continuaba allí. Recordé la caja del ático y decidí leer aquel manual. Antes de limpiar cualquier espacio, báñese con agua tibia y sal marina. Rocíe su cuerpo con agua bendita y vístase de negro para ahuyentar las malas energías. Luego, encienda una vela blanca y rece 3 Padres Nuestros. Lleve todos los elementos al lugar. Una vez allí, cuelgue el crucifijo en su cuello y encienda 7 velas blancas. Ubique los altares de bóveda uno frente al otro. En el primero, coloque 3 vasos con agua bendita, sal marina y los demás objetos. Esto atrae los espíritus y funciona como portal de entrada. Las velas le indican el camino a seguir. En el segundo altar, haga una ceremonia con otras velas y pídale a las entidades que se alejen para siempre. Regresarán a su dimensión a través del espejo. Luego, entierre los elementos utilizados. El espacio quedará completamente limpio y sus habitantes purificarán sus almas. De repente, escuché unos gemidos en el cuarto del abuelo. Abrí la puerta y un olor nauseabundo me hizo correr hacia la ventana. Sentí el impulso de lanzarme al vacío. Sin embargo, me salvó el crucifijo que llevaba puesto, rociado con agua bendita. Como pude, luché contra aquella presencia y regresé al ático tan rápido como pude. Agarré el libro y cuando volví a la habitación, seguí las instrucciones al pie de la letra. Escuché los gritos de una mujer y sin prestarle atención, comencé el ritual. Al cabo de media hora, el espíritu había desaparecido y una deliciosa fragancia a lavanda perfumaba el ambiente. Descubrí que mi abuelo no se había suicidado, sino que aquella energía maligna lo había obligado. Entonces supe que debía continuar con el legado familiar.